Bienvenidos a Me la Juego, una vez más con Kamal Saab Ginaglia, Francisco Tochón, esta vez en la parte izquierda, abajo de la pantalla, y nuestro invitado de hoy, que es el señor Carlos Gibson Pérez, Dixon Pérez. Siempre me equivoco, no sé por qué. Disculpe el Grave, error. grave. Y mi nombre, Eduardo Deliardi. Ya saben, las funciones básicas de Me la Juego, sencillo. Nos siguen y se suscriben a través del canal de YouTube Me la Juego TV. Eh, Nos pueden escuchar en las plataformas en formato podcast como Spotify, SoundCloud y Deezer a través de Me la Juego. Todo pegado y ahí va a aparecer los 14 episodios de Me la Juego hasta el momento. Buenas noches, Listo. ¿cómo están todos? El invitado, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, ¿cómo Bien, estás? bien, gracias por tomarme en cuenta. Qué bueno. Todo surgió del episodio anterior que estábamos hablando un poco sobre, haciendo una pequeña despedida a Daniel Nicolak y surgió que había leído un poco eh, el artículo que había escrito para Nicolak y lo dejamos como recomendación acá. Y decidimos que, bueno, qué mejor que tener una conversación con usted sobre estos temas. Francisco, Sí, al final lo que terminó surgiendo en el episodio pasado, Carlos, es que para lo que creemos es que terminan siendo más valorados los jugadores de antes, los jugadores de ahora, venezolanos comparados con los de antes. Porque infravaloramos a los jugadores de antes, capaz porque no tuvieron la exposición mediática o capaz no consiguieron los resultados en selección que lograron los de esta generación. Y bueno, y pareciera para mucha gente capaz de la generación de nosotros, incluso la que viene ahora después, a más chamos que nosotros, oye, terminan siendo desconocidos los jugadores de antes, no se sabe lo que hicieron, y se termina siendo, lo peor es que no solo el desconocimiento, sino es poco valorado se hizo. Y al final, gracias a eso se llegó ahora, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que fundamentalmente se trata de el efecto mediático primero y después la falta de registros y de estadística y de tradición futbolística en Venezuela, más allá de las cosas buenas que han venido pasando, ¿no? A pesar del boom vino tinto, a pesar de muchas cosas que hemos vivido. Yo en estos días sostuve una conversación con el profesor Manuel Plasencia ok. y conversábamos un poco respecto a ese grupo que obtuvo la primera medalla de oro para Venezuela en Cuba en el año 1982. Y Okay. uno veía a aquellos jugadores venezolanos, si hubieran tenido la preparación, los recursos que hoy tuvieron otras selecciones, ¿a dónde hubiéramos podido llegar? Nos hubiéramos acercado a una clasificación, pero ocurre ese grupo de jugadores con una gran personalidad. Te hablo de Cheche Vidal, Nicolás, de Pedro Febles, Bernardo Añor, de tantos históricos de ese momento que nos dan la primera medalla de oro, terminaron la mayoría de ellos involucrados en profesiones universitarias, en otras cosas, porque el fútbol en ningún momento una posibilidad de vida, ¿no? Y esa medalla que se ganó con Venezuela le gana al equipo de Hugo Sánchez, al equipo mexicano la Amén. final. Entonces, por ahí comienza todo. Creo que un poco lo mediático, falta de historia, muy difícil encontrar datos, estadísticas. Sí, que por No, Sí, el final pareciera sí, que como que el fútbol venezolano al final termina siendo que si el boom vino tinto hacia adelante, como que lo de atrás del cada vez 2000 para como que acá. tira más Sí, olvidado y más claro. atrás. Y recordemos que bien antes del boom vino tinto, el único goleador fue de Dolgueta. ¿Y quién se acuerda de Dolgueta? De la generación de nosotros. Y no solo O eso, sea, sino que terminan siendo jugadores o exjugadores que al final terminan apoyados y poco apoyados y ahora cada rato estamos viendo jugadores que lamentablemente tienen enfermedades y terminan despidiendo ayuda, sí, cosas que, oye, por Dios. situaciones como las de que enfrenta Vicente Flores, que fue un extraordinario jugador en la mejor época del Portuguesa, que ha debido ser auxiliado por estos días, es grave. Y no tengo 20 años y tuve la oportunidad de estar en grandes momentos del fútbol venezolano. Comencé a ver fútbol aquí en Venezuela en el año 78, 79 y logré ver jugadores
extraordinarios, ¿no? Con una personalidad y con una capacidad técnica más allá de las condiciones que se vivían, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver dos generaciones maravillosas, la que tuvo Atlético San Cristóbal, el mando de Cata Roque, con una delantera venezolana, Pedro Febles, Gaby Barreiro y Carlito Maldonado. Okay. Verlos triunfar con 50.000 personas en el Estadio Guayaquil de Ecuador y ver al equipo de la ULA eliminar al Sporting Cristal de Perú contra todas las componentes. Y ahí estaba Carvajal, René Torres, Emilio Campos, o sea, Bobby Eli, Memín. Entonces, tuve la suerte de verlos. Entonces, no le dimos el suficiente valor y todavía es tiempo de rescatar el valor que tuvieron esas victorias aisladas, pero victorias al fin sobre equipos con una enorme estructura. Sí, porque al final también se recuerda mucho de esas victorias, se recuerda mucho lo que fue el Minerva que llegó a cuartos, el Estudiante que llegó a cuartos, y como que se rescata más eso, pero al final también son jugadores que nadie se acuerda. Yo siento que terminan siendo infravalorados el fútbol venezolano de antes, comparado capaz con los jugadores de ahora. Se compara demasiado que el jugador de ahora está en Europa, que llega a competir en un nivel... Pasa también en el caso... Pero las circunstancias igual son muy diferentes. Pasa que también como eran las circunstancias de ese momento, por ejemplo, jugadores como Stanley Rivas en su momento no tuvieron un representante que guiara su carrera aparte de lo que él hacía en la cancha, ¿no? Era más difícil salir también de Venezuela. Exacto. Era fuerte en Venezuela y no salías por eso. Pero ahí es donde digo, o sea, hacía falta, estaba la ausencia de la figura del representante de jugadores, que ahora hay bastantes en Venezuela. Sí, no, claro. Y otra cosa que quisiera preguntar es cuánto pesaba mucho el hecho en Venezuela para salir antes comparado con ahora. Enfrentamos un poco el peso de la tradición. El jugador venezolano, yo por eso sigo pensando más allá de haber visto ya en su última parte de la carrera a Luis Mendoza, que ahí para atrás no vi al Chorito Tobar, del quien habla maravilla, y después de haber visto a Stalin, y veo, por ejemplo, siento que el antes y después lo marca realmente Juan Arango. Juan Arango sentó pie, y a partir de él hay que hacer notar que le abrió el espacio a los futbolistas venezolanos por su rendimiento, cuando uno creyó en un momento que Juan no iba a dar la talla, no por su fútbol, sino por su carácter introvertido, pero Juan vino, creo yo. Claro, y incluso también se ve que hay jugadores que se formaron países que quisieron jugar en Venezuela, pero tampoco fueron tomados en cuenta por no haber sido, digo yo, criados dentro de Venezuela. No sé si eso también influyó. Es que siento, al final también termina siendo mucho un problema, yo creo que incluso federativo, ¿no? Organizativo, porque que los jugadores de antes sean poco valorados, sean infravalorados, que no se tenga el conocimiento, que no se tenga tampoco tanta bibliografía, oye, es porque desde la federación tampoco se ha apoyado ni incentivado ese tipo de cosas, ¿no? Hay una anécdota famosa del Táchira jugando en Bogotá contra Millonarios, creo que fue, y en el equipo de Táchira estaba Richard Páez y William Méndez, y un comentarista impresionado por ellos dijo: los uruguayos, claro, tienen unos apellidos de Táchira, Méndez y Páez muy buenos, imagínense ustedes. Entonces eso significa que no hemos podido, y recordemos también que yo lo viví, lo confronté. Abrir primeras páginas con el fútbol venezolano hace 30 años era muy difícil. Sí. Haber logrado, yo en una revista como Universo Deportivo que dirigía José Visconti, en la que escribía Juan Bené y Diego de Giacomo y Gerardo Ortolina, grandes maestros, Santos Colmenares, tomar esa página apasionada de lo que había pasado allá en Ecuador, cuando hoy en día, en estos días, uno de los jugadores de ese equipo Atlético San Cristóbal mostró eso. Pero es increíble que la primera de esa revista tan importante la tuvo Atlético San Cristóbal. Eso era un problema de pelear el espacio. Ahora, en el contexto, yendo a esto... Sí, dígame. Yendo en este contexto... En Estados Unidos, el otro día... Es que hay un delay con la conexión. En Estados Unidos, el fútbol, el soccer,
en los 70 con Pelé, con Beckenbauer, no Sí, llegó a destacar o a llegar a un punto máximo porque no tuvieron el apoyo de la televisión, no tuvieron el apoyo mediático. Entonces, obviamente, si no tienes el apoyo mediático, no llegas a las masas. Entonces, siento que obviamente eso pasó en Venezuela, que el fútbol nacional no tuvo el apoyo mediático, y al final no lo tuvo, fue en el boom vino tinto hacia adelante, y por eso es que eso es lo más conocido, lo más relevante, y terminamos siendo y explotamos también por eso, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que yo también creo que influyó mucho que llegara más televisoras, porque recuerdo que antes no transmitían los juegos de la selección y abajo de la novela te decían Venezuela le ganó a Chile 2-0 o Venezuela le ganó a Uruguay 2-0. Sí, claro, y igual ya. tecnológicamente estamos hablando de otros tiempos, pero igual no se le daba el valor Bueno. ni la posición que capaz se le dio haber dado. Y nosotros que transmitíamos radio teníamos que cortar para ir a las carreras de caballos. Exacto. Ah, Lo bueno. recuerdo. Lo recuerdo porque yo siempre lo cuento, mi familia toda siempre fue hincha de Minerven, ¿no? La oveja negra fui yo salí de minero. Eh, entonces, lo que pasaba allí en ese caso es que me acuerdo que hay veces que nos ponían, uno no podía ir al estadio de repente y colocaban la emisora para escucharlo y de repente se cortaba como que si fuese tal cual cadena nacional para pasar las carreras de caballo, como dice Carlos. Y quedabas con ese suspenso, como que ¿qué pasó? Y, ¿Cómo quedó el partido? En esa carrera de caballo habían 2 goles. exacto. Sí. Y no había manera de enviar eso por las redes. Entonces vean ustedes la angustia que vivimos. Quienes transmitimos fútbol hace 30 años, un poco más quizás. Fue muy difícil, ¿no? Y desaprovechamos un enorme potencial, porque la otra experiencia grandiosa que he tenido en mi vida he estado en los mundialitos de Caracas. Ah, La cierto. gente sigue recordando. La gente a veces pregunta si eso fue verdad. Uno ve las fotos y no lo cree hoy en día. Cuando digo 30.000 personas en el Olímpico es totalmente real, así que el Sí. Olímpico le eran 25.000 personas, entraban 30, porque se quedó gente afuera del estadio. Entonces desaprovechamos ese potencial y a un potencial fanático que no era el fanático tradicional del fútbol, sino que era la pavita, el chamo, el otro, porque de alguna otra manera el concepto de los mundialitos era que los jugadores del mundialito eran como el grupo menudo, y lo logramos. Pero después nadie nos preguntó cómo hicimos para meter ese poco de gente en el estadio. Nadie se interesó. Más bien comenzaron a aparecer muchos eventos con la misma característica, pero ya no con la fuerza de ese mundialito que cuando uno ve esas fotos cree que eso no es real. Claro, y es que si vamos al caso, el fútbol venezolano siempre vivió a la sombra del béisbol. Es como que el béisbol llamaba siempre más la atención, generaba ¿sabes? Generaba más noticias. Todo viene desde arriba. Obviamente la organización del béisbol en su momento fue mucho mejor que la del fútbol y todo el cuento. Y tienes que pensar, tienes que ubicarte que todo es un negocio. ¿Ya? Y claro. El béisbol se estableció como negocio en Venezuela mucho, mucho antes que el fútbol como tal. El fútbol siempre tuvo como ese romanticismo amateur que lamentablemente, de la forma que yo lo veo, ¿no? Incluso bueno, ¿quién va a transmitir el partido? Tenías que buscar la emisora que se arriesgaba a transmitir un partido, no sé, el partido de Marítimo y Minero o de Portuguesa, en fin, o sea, varios. Ahora, yo al final termino pensando que terminamos infravalorando los jugadores de antes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces al final, yo no sé si de verdad el Caracas 2007 fue mejor o peor que el Marítimo, no lo sé, o si fue mejor o peor que el Táchira en su momento, si Minerven fue mejor que también que ese Caracas, por decirte algunos equipos, o que el Unión Atlético Maracaibo, no lo sé, pero ahora ya de estos equipos de 2000 para acá, como que teniendo una mayor relevancia por X o por Y, por lo mediático que aquello, los equipos y los jugadores. Carlos. Y siento que también los propios dirigentes, no sé si desde la propia dirigencia de la FP veían, era un negocio propio y no para un resto.
Mire, yo creo que en el tema, no, tiene que ver también con la inversión y con la calidad de vida del jugador venezolano. Exacto. Pero lo que llaman el confort biológico, las canchas, ¿en qué condiciones estaban las canchas antes? Pelé, ¿cómo jugaron en el Olímpico y Brasil con una cancha desastrosa? Nosotros no teníamos el marco para hacer el fútbol espectáculo como se debía, y por allí comienza un poco a que el fútbol lo teníamos como tal, como un desastre desde el punto de vista malas canchas, estadios en probables condiciones, medianamente por ahí, y no eran estadios de los estadios de Mérida, de San Cristóbal, pero también había un marco que no ayudaba a que ese fútbol fuera propulsado, o sea, porque han dado las condiciones, ¿no? Yo creo que es clave de todo eso. Carlos, si tuviera que definir, por lo menos por momentos o por décadas, ¿cuál ha sido el equipo, los equipos más resaltantes tanto de los 90 y del principio de los 2000? ¿Cuáles son los equipos de fútbol que por lo menos consideras que marcaron una diferencia en el fútbol venezolano, desde tu óptica? Bueno, yo incluso creo que un poco antes de los 90, la campaña portuguesa fue como una selección de todo el mundo, ¿no? Tenía jugadores de todas nacionalidades y ahí realmente jugaban muy pocos criollos. Y después creo que en esa época portuguesa marcaron una etapa. Después del 90 hubo un equipo marítimo, Minerven, y con ellos evidentemente el fútbol de los Andes, que siempre tuvo un peso específico. Después de ahí tendríamos que ver lo que pasó después en los años 2000, donde entra el dominio del Caracas, Mineros, pero eso es un caso bien interesante. Mineros tiene mucho más años que el Caracas. Mineros apenas ha ganado una estrella, y eso uno tiene que recalcárselo a cada rato. ¿Cómo es posible que en una plaza como esta, que dio tantos jugadores, Mineros no haya podido ganar otra estrella? ¿Y cómo Caracas sí ha podido? Y con un guayanés dirigiendo, ha ganado 7 con San Vicente. Entonces, por ahí comienzan las cosas de no colocar en orden cada factor que te ayudaba a sobresalir. Y Guayana no aprovechó esa situación. Entonces, por ahí creo yo que comienza uno a ver cómo se desperdició todo el talento, toda esa gama de jugadores que salieron, porque aquí pasó de todo. Y después llegaron técnicos que invirtieron. Pero quiero agotar algo. Conocí esa realidad de esos jugadores de fútbol que llegaban a hoteles de 2 y 3 estrellas. Y he conocido la realidad de ahorita. Esa realidad que ha cambiado ostensiblemente. Entonces, cuando uno ve estos jugadores de hoy que están súper valorados, pero si uno los compara, qué sé yo, con Maldonado, con Stalin, se da cuenta que están disfrutando están como en una burbuja, porque ahora llegan hoteles 5 estrellas, andan en autobuses, y eso no está malo. Pero es que eso no lo disfrutaron estos muchachos de los 90, y los que estaban más abajo, peor. Entonces, por ahí voy yo. Se le están dando demasiadas cosas. Y es bueno. Carlos, pero tiene más valor lo que hicieron los jugadores de antes por las condiciones que lo que hacen los jugadores de ahora, por las condiciones en las que jugaban los de antes. Claro. Me toca siempre, ¿no? En estos días, a través de mi programa diario, que agradezco la verdad y espero algún día las críticas también, ese tipo de atleta que no le importaba nada. Hay un video de Mineros que realicé en el año 2016, donde yo entrevisto a los jugadores de ese Mineros, y muchos de ellos dicen que yo no les importaba cobrar. Ellos reclamaban los pagos, pero cuando salían a la cancha eran unos tigres. O sea, ese amor, ese orgullo de defender una divisa, eso es muy difícil ahorita, que se vea en jugadores. El jugador está con quien le paga, y si no le paga se van. Pero esos jugadores eran otra cosa. Los de hoy he conseguido muchos jugadores con un alto grado de sacrificio, de honestidad, pero a veces uno ve y dice, oye, le están dando tantas cosas y no juega nada. Y uno dice, y estos muchachos que hicieron tanto, la selección que tuvo Cata Roque para enfrentar a la Argentina, que va al Mundial de México 86, era un lujo de equipo en cualquier escenario. Pero, ¿dónde se concentraron?
¿Dónde estuvieron? ¿Cómo entrenaron? ¿Qué preparación tuvo antes de del ¿Cuántos amistosos tuvieron? Exacto. Sí. Para ir cerrando y no irnos más lejos, porque si comenzamos a hablar ahí por las ramas, yo creo que obviamente para terminar, yo creo que con Carlos, sobre todo lo de, más allá de lo de los jugadores, yo también lo hablaba con los jugadores de antes, porque lamentablemente ahora vemos cómo a cada rato ya se está haciendo más común que salga algún exjugador o algún exdirigente, jugadores de los 80, los 70, incluso los 90, a tener que pedir colaboración, a tener que salir en los medios, en las redes sociales, en su propio medio. El mismo Daniel, antes de fallecer, lo tuvo que hacer. Y yo creo que eso es una señal de lo poco valorado y de la poca importancia, la poca relevancia que se le dieron a sus jugadores, del poco apoyo. Y aparte es un fracaso rotundo para todo el negocio del fútbol venezolano que terminen jugadores en ese tipo de situación, ¿no? Claro, sí. Aquí en Guayana se salvaron muchos muchachos porque las empresas básicas, en su afán competitivo, terminaron asumiéndolos. Y muchos de ellos pudieron trabajar, incluso formar, en el caso de William González, de Pirri Flores, de Yamaro Fernández, de Otilio Yantis, Amado Reales, pudieron calar en las empresas, ¿no? Entonces, ellos de otra manera se convirtieron en trabajadores de esas empresas y por allí. Pero hay casos críticos y sobre todo más recientes, jugadores que tuvieron lesiones graves. El caso, por ejemplo, de Canú, el mundialista, y el otro caso, el de Díaz, también, que tuvo una lesión en la cadera, tremendo jugador Alberto, y el caso de Canú. Entonces, es doloroso, ¿no? Canú ahorita está bastante recuperado. También hubo parte de él en esta situación de no recuperarse. Pero no vemos casos extremos acá, pero en Caracas tenemos muchísimos casos de jugadores en una situación muy precaria, de abandono prácticamente. Claro, hace poco también salió, creo que fue Giovanni Romero, Giovanni Pérez, perdón, Giovanni Pérez, que también salió pidiendo colaboración porque necesita un tratamiento y no tiene los recursos. Entonces, para un jugador de fútbol, o sea, cuando un jugador de fútbol sale pidiendo eso, los que no estamos metidos de lleno en el medio, los que lo ven fuera como espectadores, dicen que es imposible porque un jugador de fútbol debería haber ganado mucho dinero. No solamente que él está dirigiendo recientemente. El problema es que el fútbol venezolano vive varias realidades, ¿no? La realidad de los que jugaron y ya no están, las realidades de los que sobreviven a como dé lugar en la actual situación, y unas realidades infladas que una vez no entiende, de jugadores que perciben salarios muy altos comparativamente, ¿no? Y, por ejemplo, Mineros es un equipo súper costoso. Mineros es un equipo que debe tener por lo menos 20 apartamentos o viviendas alquiladas, precisamente porque no ha explotado el talento del patio. Ese jugador te facilita mucho las cosas, pero Mineros se convirtió en un equipo ¿cómo se llama? De que la gente venía y se iba. Por aquí pasaron cantidad de jugadores, muy buenos muchos, y no los critico porque aquí vinieron buenos jugadores. Pero si usted ve la estructura del Mineros campeón, habían 6 o 7 jugadores claves guayaneses en ese equipo. Entonces, eso genera, y tras de eso, por supuesto, las grandes erogaciones que hay a nivel de costo de los que ganan jugador acá. Claro. Entonces, No, y no pasa ya que, como se dice, que el jugador guayanés no funciona en Mineros porque se lo toma como muy a la ligera, en vez que si está fuera de Guayana, es como que rinde más porque, bueno, me tengo que sobrevivir. Pero fíjate tú, se ha dado mucho el caso de que los muchachos se van de aquí muy jóvenes y después regresan. Y eso es lo peor que puede pasar. Ha habido siempre fracasos en ese tipo de cosas porque alguien que se fue de aquí, ¿verdad?, que no tenía nada en el bolsillo, después regresa inflado, te puedes imaginar todo lo que hace todo lo que no hizo. Y consigue que habitualmente esa vuelta a casa ha sido negativa para el equipo. O sea, no han rendido lo suficientemente esos muchachos cuando han regresado aquí a
a Puerto Ordaz porque vienen en otra condición. Llegan aquí con tremendos carros, o llegan aquí, firman y tienen que darle un vehículo. Y a los 2 días hay unos jugadores aquí montados en un carrazo, ¿no? Entonces, ahí comienza el problema. El jugador guayanés tiene fama de díscolo, ¿no? Un poco de difícil, de un carácter, porque parece, digo, Stalin con todo lo bueno que fue, yo creo que Stalin no tuvo el mundo en sus manos por su carácter. Y como él han surgido muchos jugadores. A mí un día, no voy a mencionar nombres, el técnico Eduardo Borrero, que tuvo una campaña exitosa acá porque ganó un subcampeonato y tuvo un equipo maravilloso con los brasileños estos, Marquinhos Rogueiro. Él me decía que no veía mucha diferencia entre un jugador que tenía 10 años en la primera división y el que estaba llegando, que no sentía que había un liderazgo marcado del jugador guayanés. Date cuenta que casi nadie se dedicó a entrenar aquí. San Vicente, porque se lo salvó Rafa Santana, y el Marítimo. Entonces por ahí comienza la cosa. Y siempre me remito al tema minero, porque no han tenido, y no se la ha hecho a la actual directiva, eso viene de muy lejos. Y además de ello, yo creo que, y voy a incluir en esto, y me la juego, ni Carlos Maldonado, ni Richard Páez han tenido la intención de promover ese talento. No lo han tenido. Machís es un milagro. Machís ni siquiera se formó aquí. Machís es de Tucupita. Es verdad. Y en menos de un año lo sacaron de aquí. Entonces, una de las personas que yo siempre he dicho que ha sido maltratado por mineros y por el fútbol venezolano ha sido el Valle Roja, en mi opinión. Sobre todo porque era una de las personas de que sí le estaba dando... cada vez que estaba en Mineros le daba la oportunidad a jugadores jóvenes de la zona para que se mostraran con la camiseta de Minero, ¿no? Y ahí se veían sus resultados, ¿no? Lamentablemente, bueno, temas dirigenciales. Al final estamos cayendo en lo mismo y volvemos al mismo punto que personajes dirigentes, directivos, jugadores maltratados del fútbol nacional que no se le dan la importancia ni la relevancia, ¿no? Así una fila larga. Sí. Del Valle de Roa yo le tengo un enorme respeto, porque si alguien es ojo para el futbolista de aquí es del Valle. Ese señor es para que toda la vida hubiera estado empleado en Mineros. Hoy está con un equipo, o estaba con un equipo que incluso fue agredido allí, eso no es mentira. Exacto. Porque conozco a ese Caballito. No tiene un carácter fácil Vallito, pero Vallito es un apóstol del fútbol guayanés, que no se le ha tomado en consideración para que estuviera tranquilo trabajando con la cantera, porque tiene un ojo y una visión. Los técnicos nuestros que llegan aquí, yo creo que de Upata no pasan, después de haberse comido una cachapa con queso. Entonces yo digo, señores, tenemos 20 años en Guayana, sin un portero guayanés, desde que se retiró Sergio Silano. Cierto. Los muchachos se van, porque sienten que no reciben oportunidades. Yo quiero comentar una cosa rápida. Mineros perdió la gran oportunidad de cambiar su destino. Hace muy poco tiempo, Héctor Pablo Vidolio envió a 2 muchachos que trabajaban en Rosario Central para que vinieran acá a trabajar con los muchachos de Mineros. Llegaban a las 5 de la mañana y se iban a las 10 de la noche. Pero cuando comenzaron a ver la realidad, esos muchachos de la sub-20 que dirigía Pelé García, y vieron cómo vivían, en qué condiciones estaban, dijeron algo, la verdad, dijeron que habían llamado a su familia para decirle que ellos eran millonarios por la manera como vivían estos chicos nuestros, en casas incluso con tierra. Y además de eso, Foroso dijeron, de ahí no va a salir ningún jugador de fútbol. Y ese tipo fue campeón sub-20 y subcampeón. Entonces queremos sacar de un pez de piedra un diamante. Ahí está el problema. Y la gente puede decir lo que sea, pero ahí está la clave de todo. Y en muchos equipos venezolanos. Vean ustedes en Zamora. Que Zamora se ha aprovechado de la escuela Palacio Fajardo. La tienen como que Osorio, el que está jugando ahorita volvió a Portugal, creo, no sé si sigue en Rusia. Ese muchacho de la escuela Fajardo, ¿cómo es esto? Pues había que iniciar la cantera. Muchachos, y ustedes que han vivido aquí en Guayana, aquí hay mucho talento en los barrios. Sí. Muchísimo, pero están perdiendo por goleada con el hambre.
y no pueden pagar un autobús para ir a entrenar, ni pueden pagar un uniforme. Yo tengo un Eso amigo, pasa. yo tengo un amigo Carlos, para ir que... cerrando, ¿tú crees que se pueda en algún momento aprender la lección el fútbol venezolano capaz? O dentro de 5 o 10 años vamos a volver a ver, vamos a seguir viendo a jugadores teniendo que pedir porque el negocio no funcionó, porque el fútbol no les dio. Incluso propios equipos que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Porque no son clubes. Sí. No tienen infraestructura. Mira, yo creo que aquí, mire lo que Sebastián Cano, el provecho que ha sacado con una estructura para producir jugadores para el gran mundo. Y a través de Cano, ¿cuántos han ido de aquí? Exacto. Más allá de los problemas que él tenga, tuvo visión. Y él me cuenta que antes de montarse en Valencia quiso montar esa escuela aquí en Guayana y no le pararon. Yo traje para acá, señores, y me voy a adaptar de eso. Traje para acá el jefe de la estructura básica del Atlético Paranaense, que es una institución grandiosísima en el fútbol de América y del mundo. El Paranaense tiene un estadio que se cierra el techo. Y traté de involucrar un poco, por no ser egoísta, porque ese era un logro mío a través de una amistad. Vinieron a darme apoyo con una fundación. Nadie me paró. Pero cuando los vieron dando una exposición acá, los llevé a la Católica y al Estadio Cachamay. Y se dieron cuenta la cantidad de cosas que tenían estos señores. Para que vaya a la sede, para que vayan, no van. Entonces, tenemos un problema, el egoísmo, esa manera de concebir el fútbol como una parcela mía, donde todos hacemos falta en el fútbol. A mí una vez me dijo un dirigente, Botueira, en la calle Florida, en Buenos Aires, me dijo: Carlos, vengo de la AFA, tienen 200 empleados, nosotros en Venezuela tenemos 2 en la federación, y tuve que decirle, por eso el fútbol argentino es 200 veces mejor que el fútbol venezolano. Es una falta de visión que al final termina... Y que sigue existiendo, porque no se ve un cambio para el futuro. Pero sabes una cosa, yo creo realmente en el futbolista, en el venezolano, chicos. Nosotros somos personas, nosotros somos universales. Nosotros a donde vayamos nos adaptamos rápido, porque aquí hemos convivido con tantas nacionalidades y nosotros, si comemos pasta, si comemos arroz, y si comemos hamburguesa, nosotros no pasamos trabajo en ninguna parte. Y he viajado con delegaciones de niños nuestros que no tienen las taras ni los complejos culturales, incluso de otras nacionalidades, donde un niño de repente algo, el orégano le sabe raro a remedio. Nosotros, si aquí alguien se dedica a hacer fútbol, el deportista venezolano es fabuloso. Hoy entrevisté a David McIntosh. ¡Ay, qué claro! Valladolid, Pacheco, hay que clonarlo. Y nosotros hablando de ellos hace un par de episodios antes. Hicimos un once histórico y los incluimos a ellos dos también, por ejemplo. Eso es horror. Exacto. Mira, había esta anécdota, ya que estamos hablando de estas anécdotas de ir y de jugadores y todo. También estuve investigando y me hice mi tarea también, ¿ya? Y como descubrí por ahí como que uno de los descubridores de Carlos Vaca, fuiste tú, que lo trajo para el fútbol venezolano. Algo así fue. Mira, muchachos, lamento, Dios sabe lo que hace, pero si hubiera sido empresario no estaría aquí hablando con ustedes, estaría viviendo en Cancún. ¿Sabes qué? Voy a editar el trabajo que le hice a Carlos Vaca. Le metí lo voy a publicarlo en balonazo, pero lamento que Gordo al ser regalado tenga una situación de salud un poco complicada y se va a llamar el trabajo, la culpa no fue de Vaca, sino mía. La culpa parodiando el título. Sí. Muchachos, ese fue igualito. Carlos Vaca llega a Venezuela de ñapa. Cuando Carlos Vaca cumple el campañón que cumple aquí con todas las cosas que vivió, porque habla hasta de que cuando pedía un poquito más de comida tenía problemas. Cuando termina esa relación, y mi gente en Colombia me dice que si nos quedamos con Vaca, yo le digo, vamos a quedarnos. Y yo les digo, muchachos, y esto lo puede reiterar
quienes estaban al frente del equipo. Vamos a hacer ese negocio. Ese muchacho es el próximo Falcao. Y es más fuerte que Falcao porque creció a la orilla del mar. Falcao es argentino. Por biotipo. Entonces, y lo regresamos a Carlos Vaca. Mire, yo ayer casi que lloro escuchándolo nuevamente la entrevista que le hice cuando estaba en el Milan porque la pasé ayer. No sé si tienen ese material. Y no lo hice para regodearme, lo hice para mostrar cómo alguien de estrato tan humilde logró tan alta nombradía. Un tipo que le gana la elección del mejor jugador latinoamericano a Neymar y a Di María. Un muchacho que llegó aquí a Guayana sin nada y que regresa a Colombia y botín de oro 2 veces y lo venden a Bélgica y lo venden a España y después va al Milan y estaba en el avión del Milan allí. Entonces, y ahora está en el Villarreal, ya está en los últimos cartuchos, pero y siempre me río de una foto que no sé si han visto en las redes, mía con Neymar con 14 años. Yo vi el negrito jugando y ese negrito va a ser figura. Entonces, sí, una foto. La he visto. Entonces, pero a veces la gente piensa que uno anda en otra cosa. ¿Tú sabes lo que ha sido bonito? Que en este programa que estoy haciendo, que me sintoniza gente de todas partes, y tengo 3 semanas y media, han aparecido todos esos muchachos de los mundialitos. Todos. ¿Sabes quién era mascota en el mundialito? Y voy a entrevistar mañana. Que yo es que nunca lo entrevisté cuando Leo Jiménez. Potazo le digo a Leo Jiménez. Yo lo voy a entrevistar. Primera vez que lo entrevisto, nunca lo entrevisté. Mejor época. Y entonces me da risa. Me dice, ¿qué te vas a preguntar? Que te voy a preguntar. Vamos a tener una conversación curiosa, fue lo que le dije. Entonces, bajo el río, ¿no? Y como le digo, esto es de unirnos, de ver que aquí hay salida. O sea, yo creo mucho en la capacidad del jugador venezolano. Mira, ayer hablé con Nico que hizo a Vaca, Carlos Alex de Alba, técnico asistente de la Sub-15 de Colombia. Yo estoy bien aquí en Colombia, pero a mí me gustaría estar un día otra vez en el fútbol venezolano y en Puerto Ordaz. A mí me gusta el jugador venezolano. Bravo. Es un tema de que se involucren lo que se tienen que involucrar también, exacto, Carlos. Y que haya yo creo que haya una mayor visión y que de verdad se trabaje de otra manera, que no sea nada más en el resultadismo del día a día. Sí, no, y es que yo creo que el problema no es del jugador. Para mí el problema no es ni el jugador ni los entrenadores, es la dirigencia. O sea, uno le puede achacar toda la culpa que si el jugador es flojo, vive en una burbuja, que si el técnico no mete o sí mete, pero también de la dirigencia de que no le da la importancia a las categorías inferiores o a los equipos menos poderosos, por así decirlo. Sí, es un problema dirigencial, ojalá que de alguna u otra manera se visualice, pero han pasado muchas cosas buenas también. Yo creo que se está en el camino. Ahora cada quien está buscando salvarse con colocar a un jugador. El problema es que quieren atacar el tema cuando ya tiene 15 y 16 años. Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo, increíble. La coincidencia que fueron asumidos bajo disciplina profesional a los 12 años. Los 3. Claro. Mira, hay un agarrando los 2 años, de los 16 y venderlo a los 18 y 19. Tenerlo 3 años ahí aguantado para venderlo. Sí. Y el trabajo de antes. Tema. Están perdiendo por goleada con el hambre los muchachos. Hay un programa, un reality, que lo pasa Amazon Prime, que es sobre fue sobre la Copa América de Brasil. El título se me escapa en este momento. Ellos muestran todo lo que tienen en el centro de alto rendimiento que está en la misma sede de la Federación o de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿ya? Y nada más, cuando muestran las partes que tiene de lo del gimnasio, ya ahí Brasil está ganando por goleada a todo el mundo. La infraestructura que tiene es increíble. La voy a mostrar, dame un segundito. Vale, la infraestructura que tiene es increíble, es envidiable para cualquiera. Entonces tú te pones a ver,
¿qué es lo que nos separa de esto? Y o sea, ¿qué es lo que separa a este grupo de jugadores del resto? Y es justamente eso lo que está diciendo Carlos. A ellos los agarran desde los 12 años y si te pones a ver los procesos que tienen los jugadores dentro de la selección, te vas a dar cuenta que solamente varían pocos nombres de los que resaltaron desde la sub-15 en adelante. ¿Ya? Y esa es la base que se genera en las selecciones. Ahora, en ese mismo reality, en esa misma serie que están mostrando, exacto. Ahí Carlos está mostrando una de las fotos Miren ustedes esto. Esta es la sede Atlético Paranaense. Aquí se concentró Brasil para ir al Mundial de Sudáfrica. Aquí, en esta instalación, en las afueras de Curitiba. Y esa gente vino para acá, para Puerto Ordaz. Esta gente vino para acá. Miren eso. Estos tipos miren esto. Resonancia magnética ahí. Hotel tipo, miren ustedes. Eso está en esa sede. Miren esto. Ojo, que en uno de los edificios tienen un colegio. Otra cosa, ya. Dentro del estadio. Es otra cultura ya de otro nivel. Pero bueno, vámonos que nos estamos alargando mucho. Ya, bueno, para finalizar acá, gracias Carlos por acompañarnos hoy y de verdad que ha sido bastante amena la charla. ¿Dónde te puedes seguir? Exacto. ¿Dónde te pueden encontrar? A la gente tu programa, Carlos. Exacto. Bueno, en Twitter soy @cdixonp. El apellido mío siempre complica, ¿no? C. Dixon, sí. C de Carlos, Dixon P. Pérez. En Instagram estoy en @Carlos Dixon Pérez. En Facebook soy Carlos Dixon. Hay una foto allí que tengo como cayéndome el salto a Ponguao, que es la cosa más maravillosa. Mañana se cumple un aniversario de la creación del Parque Nacional. El paraíso queda aquí. Hay que decirle a la gente, el paraíso queda aquí, en Guayana. Eso no hay duda. Entonces, me pueden seguir por ahí. Y el programa que les confieso, muchachos, yo mismo estoy sorprendido. Y estoy hasta nervioso, porque todos los días es impresionante la cantidad de gente que se conecta con el programa. Hoy estaba Cheche Vidal, tenía gente en España, en Francia, en Brasil, en Curitiba. Hablé un día de Curitiba y aparecen 3 personas todos los días de Curitiba que me sintonizan, venezolanos que viven allá, los brasileños del Paranaense. Entonces, yo no pensaba que esta herramienta me iba a ser tan importante. Yo espero que, bueno, ustedes también me ayuden a difundir, porque, nada, nuevos tiempos, hay que relanzarse. No, nosotros también programa, ¿no? O corres o te encaramas, el oxígeno de tus mañanas, se llama. No, nosotros también estamos impresionados del alcance que está teniendo esto. El video anterior se disparó a diferencia de los anteriores y gracias a los que nos siguen. Y sí, en la descripción vamos a dejar las redes sociales. Perfecto. Las redes sociales de Carlos los vamos a dejar en la descripción. Allí, bueno, Tochón sabe cómo se escribe en el apellido. Tochón trabajó conmigo, ¿vale? ¿Sabes que esa entrevista Tochón de Vaca fue de cuando nos teníamos a Pasión Negra Azul? Ese programa que en un momento tuvimos que cerrar porque, bueno, alguien que nosotros éramos peligrosos. El grupo completo, Tochón, Quijada, Iván García. Pero nos fue súper bien. Nos fuimos a trabajar con La Guaira, 3 finales de fútbol venezolano. Y con Atlético Venezuela terminé trabajando gracias al Gordo García Regalado. Me di vida, yo, con esos equipos. Y gracias a la gente también de Traqui, Barrio La Cuña. ¿Ah? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchachos, estamos a la hora. Ayúdenme a seguir creciendo. Siempre. Ya saben, chicos, las redes de Carlos, para que lo quieran encontrar, están abajo en la descripción, se la vamos a dejar allí. A nosotros nos pueden seguir como @MLJ en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Twitter. Y también estamos activando el Facebook, ¿cierto? Activamos el Facebook actualmente, Me la juego todo pegado, así como nos pueden buscar de la misma forma en SoundCloud, Spotify y Deezer para que quien quiera estar escuchando camino al trabajo, cualquier cosa.
En YouTube, suscríbanse al canal, denle like, compartan el enlace. Esto está bastante bueno en esta charla y muchas gracias, Carlos. Me la juego TV en YouTube. Así que Gracias. Chao, hasta nos luego. vemos.